Corintios, en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios en su capítulo 15. Vamos a estar leyendo hoy día solamente dos versículos. Primera Corintios, entonces, capítulo 15, versículos 1 y 2. Solamente esos. Dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hermano, tome asiento. Solamente quizás antes de pasar a la presentación de este sermón, hermanos, solamente avisar nuestros servicios. Recordamos que tenemos reunión de oración los días miércoles a las 8 de la tarde. Tenemos estudio bíblico el día viernes a las 8 de la tarde. El día de hoy, guardando el Día del Señor. Y también, voy a sumar a estos anuncios la conferencia que tendremos como iglesia el día 1 y 2 de noviembre. Vamos a hablar de los distintivos de una iglesia bautista reformada. El link de inscripción son cupos limitados. Solamente tenemos 100 cupos. Entonces, desde nuestra página web, desde nuestro perfil de Facebook, de momento vamos a estar compartiendo prontamente un link de inscripción para que asegure su cupo, porque son cupos, como hemos dicho, limitados. Van a venir hermanos y expositores de iglesias bautistas reformadas también de otras regiones, así que sería bueno que pueda asegurar su cupo inmediatamente, que esté atento ahí a cuando nosotros publiquemos el link, ¿ya? Esto se hará el 1 y el 2 de noviembre, para que esté atento. Bueno, dicho eso, entonces, vamos a la exposición de este sermón. El título del sermón del día de hoy es una pregunta. ¿Creísteis en vano? Esta es una pregunta, ¿no? Quizás a simple vista, ¿no? Es difícil quizás responder a esta pregunta, porque quizás alguien se podría preguntar, ¿de qué está hablando el pastor, no? Bueno, en el desarrollo del sermón quizás usted va a poder identificar, ¿no? Si es que realmente creyó en vano o no, ¿ya? A modo de introducción, ¿cierto? La semana pasada, esto es para contextualizar también, terminamos de ver el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Este capítulo 14, ¿cierto?, que venía cargado de una explicación de cómo se usan los dones, cómo se ordena el culto público, ¿no? Hablando particularmente del don de las lenguas y el de las profecías, qué lugar ocupa cada uno, ¿cierto? Termina hablando del lugar de la mujer en la congregación. Esto es lo que hablamos la semana pasada. Y es así entonces que nos introducimos a este capítulo 15. Hermanos, 1 Corintios capítulo 15 es uno de los capítulos quizás más conocidos o quizás citados de la Escritura. Podríamos decir que es como un puntal o una joya dentro de la Escritura, este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y vamos a desarrollarlo ciertamente, pero hoy día solamente vamos a ver lo que el apóstol Pablo habla en su introducción, porque al introducirse en este capítulo 15 ya nos habla muchas cosas que quizás nosotros deberíamos masticar. Es así entonces que lo invito a que podamos ir al texto y ver lo que dice el versículo 1. Dice lo siguiente el apóstol Pablo, que escribe esta carta. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Encontramos que el capítulo 1 parte con esto. Además os declaro. Vuelvo y repito que cuando se escribe la Escritura, ¿cierto? En el principio, cuando el apóstol Pablo lo escribe, no escribió esta carta con capítulos y con versículos. Esto se hizo mucho tiempo después. El apóstol Pablo escribe todo esto de manera continua. Y esto está unido, de alguna manera, entonces, con lo que viene hablando. La semana pasada había hablado de que la mujer cae en la congregación, el por qué, etc. Entonces, encontramos esto. Además de claro, quizás alguien podría inmediatamente decir, bueno, el apóstol Pablo va a utilizar estas palabras para seguir hablando de lo que estaba hablando en el capítulo anterior.
Pero vemos que no. El además de claro que dice aquí el apóstol Pablo viene a usarse por el mismo apóstol para un cambio de tema. Y el apóstol Pablo cambia justamente de tema, se va desde normar el culto público, capítulo 14, con el tema de los dones, etc., a ir a hablar de un tema que viene a ser el tema central del capítulo 15, que es la resurrección de Cristo. Cuando nosotros empezamos a ver el capítulo 15, empieza a hablar derechamente de la resurrección, pero se introduce justamente con el tema del Evangelio. ¿Por qué? Porque la resurrección viene a ser un tema quizás o un componente importante del Evangelio. Y el apóstol Pablo entonces dice, hermanos, yo les he predicado el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. El apóstol Pablo deja claro algo. Él ya ha predicado el Evangelio. Nosotros podríamos pensar, y ya sabemos que quizás, y es muy probable que el mismo apóstol Pablo haya cimentado, haya creado o haya fundado esta iglesia. Pero efectivamente, cuando el apóstol Pablo habla en la misma carta a los Corintios, esto ya lo leímos en el capítulo 1, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 1 deja claro que él ha predicado el Evangelio. Esto está en el versículo 17 en adelante, si quiere leerlo conmigo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 23. Dice lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ojo con esto, lo que dice el apóstol Pablo. El Señor no envió al apóstol Pablo a bautizar, sino que lo envió ¿a qué? A predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ciertamente, esto es una realidad. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquel que se jacta de conocer, ¿cierto?, es de alguna manera indignado por la simpleza y la locura de la cruz. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Efectivamente, hermanos amados, como nosotros podemos ver, la predicación del Evangelio es el medio que Dios mismo elige para salvar. Y para los que se pierden, el mensaje del Evangelio es una locura. Eso es lo que establece el apóstol Pablo. Es algo estúpido. Hablar de la cruz es algo inservible, algo de locos. Pero bendita locura. ¿Por qué? Porque para nosotros esa locura es poder de Dios para salvación. Nosotros, los que somos salvos, vemos la cruz y la admiramos. La abrazamos, la amamos. ¿Por qué? Porque encontramos en la cruz de Cristo nuestra propia salvación. Ahora, el apóstol Pablo dice y deja claro que su misión era predicar el Evangelio. Y esto, hermanos, me lleva a reflexionar en algo. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos hacer una crítica al evangelismo moderno, es la profunda desconexión que tienen del Evangelio. El cristianismo actual tiene una profunda desconexión del Evangelio de Cristo. Y esto es impresionante, hermanos amados. Un montón de profesantes de la fe ni siquiera saben lo que es el Evangelio. No les interesa el Evangelio. No hablan del Evangelio. El Evangelio no está en ellos. Esto es impresentable. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué tiene, no? Si cada uno puede tener su fe. Hermanos, nosotros no podemos determinar la calidad de la fe en virtud de lo que nosotros creamos que está bien. Porque es la Escritura la que nos dice qué es lo importante. La Escritura nos dice entonces que los corintios no solamente recibieron el Evangelio, sino que perseveraron en él. Y esto es importantísimo, hermanos. Es importantísimo. ¿Por qué?
Porque el verdadero cristianismo se trata de ¿qué? De perseverar en el Evangelio. La palabra griega perseverar es la palabra istemi, que quiere decir estar prolongadamente en algo. O sea, en otras palabras, permanecer, perseverar, resistir, continuar y dar, y dar, y dar, y estar, y estar, y estar. O sea, estamos hablando, hermanos, de la centralidad del Evangelio en la fe cristiana. La centralidad del Evangelio en la fe cristiana. Ahora, yo me pregunto, y quizás también alguien se podría preguntar al respecto, ¿cómo un cristiano o alguien que se dice cristiano puede perseverar en algo que no conoce? Esta es la tremenda realidad de la iglesia cristiana hoy día. No conocen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? No sé. No me hagan esas preguntas. No soy teólogo. No tiene que ser teólogo para responder a esta pregunta. El Evangelio de Cristo es algo que usted recibió, ¿no? Y por el cual, al creerlo, usted es salvo. Entonces, ¿cómo la iglesia de hoy, el cristiano promedio, no sabe lo que es el Evangelio? ¿Cómo va a perseverar en el Evangelio si no sabe lo que es el Evangelio? ¿Cómo va a vivir una vida agradable a los ojos de Dios si no sabe lo que es el Evangelio? Esto es algo pero muy importante, hermanos. ¿Cómo va a perseverar? La palabra perseverar, ¿cierto? También nos hace notar algo. Y es que podemos encontrarnos con dificultades para perseverar. ¿Sabes qué? No sé, mi hijo es un rebelde, ¿no? Pero yo he perseverado en su enseñanza. Y mi hijo se sigue rebelando, pero yo persevero y voy a seguir perseverando. Hay una lucha detrás. Hay una lucha constante. Bueno, ¿cómo yo sigo perseverando en el Evangelio si primero no lo conozco? ¿Cómo el cristiano hoy día persevera en el Evangelio, por ejemplo, al enfrentarse a las dificultades? Es inconcebible. No está, hermanos. ¿En qué persevera la iglesia de hoy día, los profesantes de la fe? Más de algunos de nosotros tenemos muchos conocidos cristianos o que profesan la fe cristiana. ¿En qué perseveran? ¿Perseveran en el mensaje del Evangelio? No. ¿Perseveran en mensajes de autoayuda, coaching motivacionales, predicaciones cargadas, ¿cierto?, de psicología, en prosperidad, ¿no? En manifestaciones varias, perseveramos en los dones, perseveramos en las emociones, perseveramos en llorar. Yo voy a la iglesia a llorar, levanto mi mano, lloro y después me voy feliz porque lloré. Ese no es el llamado a los creyentes, hermanos. El llamado a los creyentes en la Escritura es llamados a perseverar en el Evangelio. Ahora, yo espero realmente que todos puedan saber qué es el Evangelio, pero yo sé que no es así. Esto debería generar en cualquier persona que se quiera acercar a Dios, preguntarse profundamente y decir, ¿yo tendré el Evangelio? ¿Yo sé lo que es el Evangelio? ¿Conozco el Evangelio? ¿Persevero en el Evangelio? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Hermanos, hay muchas personas que van a las iglesias que tienen apariencia de estar vivas, pero que están muertas. Esta es una tremenda y triste realidad. Y fíjense lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis, hablándole a la iglesia de Sardis, de esto mismo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, Jesús. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Hermanos amados, quiero predicar esto realmente y que se entienda que estoy tratando de predicarlo con todo el amor posible. Pero el llamado es que usted medite y se pregunte, ¿no seré yo ese? ¿No seré yo ese que tengo apariencia de estar vivo, pero realmente estoy muerto? Esto es algo tremendamente grave, hermanos. Muy grave. Vea lo que sigue diciendo Apocalipsis.
Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, la advertencia de Cristo mismo respecto a esto es muy grave. Y el llamado es arrepentirse. Recordamos que arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de dirección. Y lamentablemente nosotros vivimos en un mundo donde lo que tienen que hacer la gran mayoría de cristianos es arrepentirse de cómo vive su fe. Yo no estoy dejando de lado que nosotros somos llamados a arrepentirnos todos los días porque todos los días pecamos. Pero aquí estoy hablando de algo general, de cómo yo camino en la fe. La gran mayoría de cristianos, sobre todo hablando en esta sociedad occidental, en este país, en esta realidad tan cómoda que vivimos, es vergonzosa. Y deberían arrepentirse. Amados, esta advertencia de Sardis es para todo aquel que dice, Cristo es mi Salvador, debería estar atento y preguntarse, ¿no seré yo? Pero pastor, esas palabras son muy duras, ¿no? ¿Seré yo uno de ellos? Dígame, pastor, si yo soy uno de ellos. Hermanos, ningún pastor, ningún diácono y ningún hermano ve los corazones. Yo nunca voy a poder decirle que tú eres salvo o tú no eres salvo. Yo no conozco sus corazones. Pero hay algo que sí yo puedo ver y que todos podemos ver y que dan evidencia de quiénes somos. Y esas son nuestras obras. Nuestras obras hablan de quiénes somos. Nuestras obras, digamos, dan testimonio de quién realmente somos, hermanos. Y si nosotros podemos ver, pensando en perseverar en el Evangelio, y cómo muchos profesantes de la fe, y ojo que voy a usar esta palabra, que quizás puede ser molestosa para algunos, pero no voy a hablar de cristianos, voy a hablar de profesantes de la fe, basándome justamente en eso, que yo no sé si son cristianos, porque sus obras no hablan de la fe, hermanos. Sus obras no hablan de un cristianismo real. De hecho, sin miedo a equivocarme, hermanos, en la iglesia chilena, vamos a llamar así, hay muchas más personas en las iglesias que son profesantes de la fe de los que son creyentes. Y es una sentencia dura, sí, pero es una realidad. Hay muchos más profesantes de la fe que no son creyentes de los que son creyentes. Y es una realidad tremendamente dura. Triste. Hermanos, estamos hablando de perseverar en el Evangelio. Perseverar en el Evangelio, en primer lugar, requiere conocer el Evangelio. Segundo, requiere meditar en el Evangelio todos los días. Continuamente ver a la luz del Evangelio quién es Dios y quién soy yo. Ver a la luz del Evangelio qué merezco yo y qué recibo yo. Y por tanto, a la luz del Evangelio, como ver que yo no recibo nada, preguntarme continuamente cuánto yo estoy dando. Si yo no persevero en el Evangelio, voy a tener consecuencias claras en mi actuar. Y aquí quizás, hermanos, hablando de personas que evidentemente no perseveran en el Evangelio, porque eso es una evidencia, haciendo alusión a las obras, agrupé a profesantes de la fe en dos grupos. Y yo espero que usted pueda meditar en sí mismo y mientras vamos hablando, meditar, no seré yo, porque esto es algo importante, hermanos. Dos grupos de profesantes que evidentemente no meditan en el Evangelio, que no perseveran en el Evangelio. En primer lugar, los profesantes de la fe que no sirven a Cristo. Profesantes de la fe que no sirven a Cristo. Por ejemplo, profesantes de la fe que no predican el Evangelio. Hermanos, el Evangelio de Cristo es lo más glorioso que nosotros tenemos. Debe llenar nuestros corazones. Y la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si es que usted no le predica el Evangelio a nadie, entonces ¿qué hay en su corazón?
No, es que yo cuando hablo con la gente hablo del fútbol, de Colo-Colo, de política, cualquier cuestión. Pero no le predico el Evangelio a nadie, soy un cristiano incógnito. Esa es una persona que no medita en el Evangelio. ¿Por qué? Porque si meditara en el Evangelio, entendería cuál es la gravedad de no hacerlo. Debe predicar el Evangelio. Y eso servirá a Cristo. Segundo, no sirven en su iglesia local. Hermanos, un cristiano que no sirve a la iglesia, que no se entrega a los demás en sacrificio vivo, como lo establece Romanos 12. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice Romanos 12, que no os conforméis a este siglo, sino renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento para que entiendan cuál es la voluntad de Dios. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque este es el llamado a todo creyente. Si usted no sirve a la iglesia, es porque usted no ha entendido lo que ha recibido de Dios. Meditar en el Evangelio lo va a llevar indefectiblemente a entregarse a servir a sus hermanos. Es una evidencia clara. No se comprometen tampoco con su iglesia local. No se comprometen. Esto es una evidencia también de alguien que no persevera en el Evangelio, no medita en el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué una persona no se compromete con la iglesia local? Básicamente porque el norte de su vida no es una vida eterna, celestial en Cristo. Tiene metas mundanas. Su norte no es Cristo, es el mundo. Y esto es una naturalidad. Es una cosa natural. Hermanos, personas que ni siquiera se congregan. O sea, eso ya es impresentable. Eso, una persona que no se congrega bajo, no sé, hermanos, yo te creo que un hermano cristiano en Corea del Norte no se pueda congregar. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay iglesia. O sea, podría reunirse con algún hermano escondido. Y si los pillan, los matan o los mandan a campo de concentración. Te lo creo. Pero aquí la gente no se congrega porque no es capaz de levantarse en la mañana. Esa persona que no es capaz de levantarse en la mañana, ¿usted cree que realmente persevera y medita en el Evangelio? No, no existe el Evangelio para ellos. Tienen pinta y llenan a la iglesia y se ven como cristianos, pero de verdad están muertos. No tienen fe, es una fe vana. Y quizás, a la pregunta del sermón, del título, deberían meditar y decir, parece que he creído en vano. Parece que de verdad no he creído. Jesús en un momento dijo lo siguiente, ¿por qué me llamáis Señor si no haces lo que yo digo? Si esa pregunta se nos hiciera a nosotros, hermanos, ¿cómo responderíamos? Podríamos defendernos, no, si yo lo hago. O por lo menos yo me esfuerzo. Hay muchos que no pueden defenderse. ¿Y saben qué dirían? Ay, que no me di cuenta. No lo había pensado, la verdad. O es que tenía cosas que hacer. Hermanos amados, vivir la vida en Cristo no es juego. No es para cobardes, no es para flojos. Vivir una vida en Cristo no es para perezosos, no es para mundanos, no es para ellos. Es para personas que meditan el Evangelio y día a día mueren a sí mismos. Entienden la importancia del Evangelio. Y ahí vemos segundo grupo. Profesantes de la fe, y lo sigo diciendo así, que se tienen a sí mismos por Dios. Profesantes de la fe que se tienen a sí mismos por Dios. O sea, su orgullo está totalmente exacerbado. Por ejemplo, se manifiestan en personas que viven condicionados por la comodidad. Aman su comodidad. No están dispuestos a sacrificarse en nada. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a salir de mi comodidad. Mi yo es muy importante. Hermanos, si nosotros meditáramos un poquito en el Evangelio y miráramos Filipenses 2, que tiene que ver con el Evangelio, vemos a Cristo, el cual salió de su gloriosa comodidad, ¿o no? Salió de su eterna comodidad y se humilló, hermanos.
se humilló a sí mismo, sin estimar que era Dios, se hizo a sí mismo siervo, humano, como nosotros. Y aún así, estando en nuestra condición de humanos, se hizo del más vil y el más pequeño por nosotros. Y tú no eres capaz de levantarte en la mañana, hermano. El cristianismo que hoy día, yo el otro día conversaba con mi esposa y la verdad es que el cristianismo de hoy día indigna, hermanos. Indigna. Es lamentable, vergonzoso, impresentable, hermanos. Se dicen creyentes, nos decimos creyentes, hermanos, pero estamos tan lejos. ¿Perseveramos realmente en el Evangelio? Hablando de estos profesantes de la fe que se tienen a sí mismos por Dios, están llenos de metas mundanas. Para mí es más importante mi carrera que la fe. Para mí es más importante mi casa propia que la fe. Para mí es más importante mi trabajo que la fe. Para mí es más importante esto que la fe. Para mí es más importante mi deporte que la fe. Cualquier cosa es más importante que la fe. Personas que tienen como norte algo que no es Cristo. Hermanos, en un momento Jesús dijo, si no eres capaz de dejar a tu padre o a tu madre en pos de mí, entonces tú no eres digno de mí. ¿Cuánto más o cuánto menos una consigna mundana? Vivir, ¿cierto? Buscando algo, entregar mis fuerzas, mis energías para buscar metas mundanas. Si el norte de toda persona, la máxima de la existencia humana, es encontrarse con su Creador y servir a su Creador, glorificar a su Creador, que en este momento va a ser ocupado ese lugar del trono, de la excelencia, por Cristo, tener nuestra comunión eterna con Cristo. Ese es el verdadero sentido de la vida. Y cristianos que profesan la fe están más preocupados de ir a andar en bicicleta el fin de semana que congregarse, hermanos. Eso es impresentable. Habla de un cristianismo que no se entiende. Personas también con serias dificultades para perdonar. Son personas que no meditan en el Evangelio. Porque si el Evangelio habla de algo, hermanos, es de perdón. Perdón hacia nosotros. Y si usted no puede perdonar, entonces usted no ha reflexionado en lo absoluto en el Evangelio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así como Dios mismo nos ha perdonado en Cristo Jesús, nosotros deberíamos perdonar inmediatamente a quien nos ofende. Una persona, por tanto, que le cuesta perdonar y que no perdona, es una persona que no medita en el Evangelio. Y no hay dos lecturas al respecto. Personas que no aman a los demás a la manera de 1 Corintios 13, que no están dispuestos a sufrir, son personas entonces que no meditan en el Evangelio, que no perseveran en el Evangelio. Personas juiciosas, personas que no se demoran nada en ver, ¿cierto?, la astilla en el ojo ajeno. Son personas que no meditan en el Evangelio. Porque el Evangelio nos muestra quiénes somos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de quiénes somos y de nuestra maldad, no tenemos ninguna capacidad moral para apuntar a otro. Ni al más vil. Porque nosotros somos iguales de viles. El Evangelio nos muestra nuestra profunda maldad. Y entonces, ¿por qué estoy apuntando a la maldad de los demás? Si Cristo me perdonó. Hermanos amados, las personas que no perseveran en el Evangelio se muestran por sus obras. Y el punto de esto, hermanos amados, es terrible. ¿Por qué? Porque esas personas están muertas. Viven como zombies evangélicos. Caminan entre nosotros. Se relacionan con nosotros. Pero están muertos. Es terrible, hermanos. Las consecuencias de no meditar en el Evangelio son la carnalidad, vivir en la carne. De hecho, entonces, si nosotros pudiéramos hablar de la cura contra la carnalidad, perseverar en el Evangelio. La cura contra la carnalidad es perseverar en el Evangelio. Perseverar en el Evangelio es tan importante entonces, que si este no se retiene, si el Evangelio no se retiene, no se abraza, entonces detrás hay un testimonio de no salvación. El apóstol Pablo lo pone así, versículo 2.
Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El apóstol Pablo, diciendo las palabras que he predicado, al hacer eso está haciendo referencia justamente al Evangelio. Si ustedes retienen el Evangelio, amados hermanos, son salvos. En otras palabras, una persona es salva cuando retiene el Evangelio. No solamente que lo oye, no basta con ser oidor, sino basta con, ¿qué dice Santiago? Ser hacedor de la palabra. Eso da testimonio de que una persona que realmente es creyente. Porque una persona que la oye, pero que no la pone en obra, es una persona que no es salva, hermanos. Es así de simple, así lo establece la Escritura. Importante aclarar, el Evangelio no salva a nadie. Dios es el que salva. Y usa como medio el Evangelio. Es Dios mismo el que usa, como ya lo leímos, la locura de la predicación para salvar. Como leímos también. Pues ya que es la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dios eligió la locura de la predicación para salvar. Ahora, quiero dejar claro esto. Que si bien el Evangelio no salva a nadie, no hay una forma diferente a que una persona llegue a la salvación si es que no es por la predicación del Evangelio. Vuelvo a repetirlo. Si bien el Evangelio no salva a nadie porque es Dios el que salva, si es que alguien no es expuesto al Evangelio no puede ser salvo. Y así lo establece Romanos 10. Romanos 10 en su versículo 13 en adelante dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así lo dice la Escritura. Pero empieza con las condiciones. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para poder invocar hay que creer. ¿Creísteis en vano? Es la pregunta. Hay que creer en el Evangelio. ¿Cómo creerán entonces en aquel de que no han oído? Para poder creer hay que oír. ¿Qué hay que oír? El Evangelio. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír los demás cuando alguien les predique? ¿Qué les predique? El Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice el apóstol Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio. Pero dice lo siguiente, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues como dice Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que dice y concluye, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie, hermanos, puede ser salvo si no predica el Evangelio. Y esto me lleva a la siguiente reflexión respecto del Evangelio. ¿Se da cuenta usted, amado hermano, la herramienta que tiene en sus manos? Sin temor a equivocarme, yo creo que usted en sus manos tiene la herramienta más valiosa que puede existir en el mundo. No, que puede existir, no sé, una pieza para esculpir diamante y que vale $1.000.000. El Evangelio es mucho más valioso que eso. ¿A la luz de qué? De que un alma vale mucho más que todos los tesoros del mundo. Y usted tiene entonces en sus manos la herramienta del Evangelio para llevar la salvación a personas que están muertas en sus delitos y pecados, destinados al infierno eterno, por cuanto se han rebelado contra un Dios santo y van a sufrir la ira de Dios. Usted en sus manos tiene la herramienta del Evangelio. Y mi pregunta, hermanos, es la siguiente. ¿Sabe usarla? ¿La conoce? ¿Sabe cómo se prende esa herramienta? ¿O la tiene guardada, cierto, ahí no sé, en el sótano, bien llena de polvo, escondida, y que nadie sepa que yo tengo esa herramienta? Porque esa es la realidad de muchos creyentes, incluso que entienden el Evangelio, pero que no meditan y no perseveran y no lo mastican. Hermanos, usted tiene la herramienta, tiene la llave para que las personas entren al cielo. En este mundo, ¿cierto? Siempre se habla del apóstol Pedro, que se supone que está en el cielo, esperándolo como si fuera un portero en el cielo, que eso es una tontera
absoluta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque supone que Jesús le dio la llave del reino a Pedro. Hermano, déjeme decirle algo. Las llaves del reino de Dios también las tiene usted. El tema es que los cristianos no lo usamos. Pero cuando nosotros salimos a predicar juntos, lo que usted está haciendo es llevar una llave, ¿cierto?, del reino. Y la usa por medio de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque esa gente que camina por ahí, muerta en sus delitos y pecados, nunca va a ser salvo si es que no se le predica lo que usted sabe. Entonces, eso a usted como creyente debe chocarle, hermanos. Debe decirle, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy perdiendo el tiempo? ¿Cómo yo he desperdiciado, ¿cierto?, algo tan glorioso y precioso que Dios me da? ¿Por qué? ¿Por pereza? ¿Por vergüenza? ¿Alguien se puede avergonzar de predicar el Evangelio? Yo recuerdo una pregunta que alguna vez alguien hizo, y creo que también la hice alguna vez. Si alguien llegara a usted, creyente, y le dijera, ¿sabes que te doy 500 millones de dólares? 500 millones de dólares, harta plata. Y te lo cambio por todo el conocimiento que tú tienes de Dios. Todo. O sea, te hago un reseteo. ¿Lo venderías? Es una pregunta que a uno, si no lo cambiaría. Pero otra cosa es ver 500 millones de dólares. En otras palabras, ¿vendería su alma por 500 millones de dólares? Muchos profesantes de la fe lo harían. Pero un creyente verdadero nunca. Nunca lo haría. Bajo ningún punto de vista lo haría. Ahora, a la luz de eso, el conocimiento de Dios viene a ser algo muy valioso, ¿no? Ya usted dijo que vale más de 500 millones de dólares. Espero que lo haya pensado así. Entonces, si usted tiene algo que vale tanto dinero, mucho más que eso, ¿por qué no lo usa? ¿Guardaría algo tan preciado ahí en el sótano? ¿Y no lo usa por vergüenza? ¿No lo usa por pereza? ¿No lo usa por qué? Al pensar las cosas de esta manera, nos damos cuenta, hermanos, de que nosotros estamos jugando al cristianismo de niños en esta sociedad. Un cristianismo impresentable ante los ojos de Dios. Y, hermanos, esto no es algo trivial. Yo, el otro día, y de hecho más de alguna persona, me ha preguntado, oiga, pastor, ¿y por qué se enoja cuando predica el Evangelio? Algunos en serio, otros en broma, da lo mismo. Pero hermanos, yo no estoy enojado. Pero si usted está en el mar, ¿no?, y viene un tsunami, ¿usted le va a decir, oye, viene una ola? No. Va con una cara de espanto a decirle, corre. ¿Por qué? Porque efectivamente está en riesgo. Cuando hablamos del Evangelio no es un chiste, hermanos. Estamos hablando de algo serio. Estamos hablando de algo importante. Y es más, a la luz de la pregunta que hicimos, es lo más importante que podemos hablar. El Evangelio no es algo trivial. Es algo profundamente central en la vida de toda persona. Debe ser, de alguna manera, algo que nosotros llevemos como una placa aquí. Todo creyente debe respirar Evangelio. Porque, hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo quiere tratar de dar a entender. Perseverar en el Evangelio es que el Evangelio debe estar presente, hermanos amados. Y lo que nosotros vemos en esta sociedad cristiana hoy día es impresentable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque las obras que los cristianos mostramos, vamos a hablar de mostramos porque hablamos como iglesia, no tienen nada que ver con la fe que demanda Dios, del entendimiento que demanda Dios, de lo que deberíamos hacer como creyentes. Hermanos, nosotros guardamos el día del Señor y somos bichos raros para la iglesia cristiana. O sea, imagínense lo paupérrimo que es la fe en esta sociedad, que ven a personas que guardan el día del Señor y dicen, ellos son religiosos. Hermanos, están haciendo mucho. Es que eso nunca lo había visto.
Es porque eso no debería enorgullecernos, debería decirnos, wow, que estamos mal, hermanos. Estamos mal. Las obras de muchos profesantes de la fe no tienen nada que ver con la fe que profesan. Porque ni siquiera entienden la fe que profesan. Y ese es otro problema más grande. Cuando nosotros vemos lo que Dios demanda de su iglesia, hermanos, no es un ratito el domingo. ¿Cuándo el Señor dijo eso? Oye, pues los que quieran venir a mí, vengan en la mañana, guarden 2 horas para que vengan el domingo. Nunca dijo eso Cristo. Dios tampoco quiere un tiempo. Ponme como accesorio de tu vida. Tú haces tu carrera, haz tu proyecto de vida y yo voy a ser un accesorio que te voy a acompañar y te voy a ayudar y voy a ser el que va a estar contigo siempre. Y como yo estoy contigo, nadie te va a poder hacer frente. Ese es el cristianismo que muchos se imaginan. Hermanos, no. Cristo dijo que el que quiere ganar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida a causa de Cristo, la hallará. ¿Qué quiere decir eso? Es todo, hermanos. Todo. Por eso seguir a Cristo no es un chiste. Por eso seguir a Cristo no puede ser mostrado como un... Ay, no, es que mira, te lo cambio por 3 galletitas de chocolate. No es así. Cristo demanda todo. Y si es que alguien quiere seguir a Cristo, debe estar muy claro en lo que Cristo demanda. Demanda todo. Y Jesús dijo en un momento también, nadie construye un edificio sin primero calcular el costo. Por eso, hermanos, yo los quiero remover de alguna manera. Piense realmente si usted quiere seguir a Cristo. Porque si usted quiere jugar al cristianismo, váyase. No es parte de esto. Si usted realmente quiere seguir a Cristo, debe entender que debe dejar todo por Cristo. Y eso, hermanos, no es que básicamente se va a transformar en un mártir usted. No, hermanos. Ahí va a encontrar la vida. Ahí va a encontrar el verdadero sentido de la vida cristiana. Cuando empieza a morir a usted mismo. Hay gente que mira, hermanos, yo entiendo que hay gente que está mirando esto desde la casa, hermanos. También les pregunto, ¿qué tipo de cristianismo piensan que viven? Es que no están, hermanos. Y ojo que en un momento Jesús dijo algo, una advertencia tremenda en Mateo 7. Hablando de los últimos tiempos, dice, en aquel momento, en aquel tiempo, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No hablamos en tu nombre? ¿No echamos incluso fuera demonios? Hicieron cosas. ¿Y Jesús qué les dijo? Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Hermanos, ¿se imagina ser uno de ellos? Ser uno de ellos debería causarle terror, hermanos. Un terror, un pavor. No quiero, hermanos, no quiero que me malinterprete. No quiero hacerle la vida imposible, hermanos. Quiero que entienda esto. No estoy predicando de esta manera porque de alguna manera quiera aparecer en YouTube o en ninguna parte. No me creo Paul Watcher ni mucho menos. Pero ustedes son la iglesia de Cristo, hermanos. Y yo quiero, hermanos, de corazón, moverlos. Que salgan de ese letargo espiritual. Realmente yo quiero incomodarlos, hermanos, con la verdad. Quiero realmente que mediten en la realidad, en su actuar cristiano, para que pueda vivir un cristianismo como se debe. Quiero sacarlo de su comodidad. Quiero moverlo. Quiero que crezca, hermanos. Yo realmente quiero que crezca y que entienda, que avance en la fe. Quiero que usted se asegure que usted va a tener ese galardón cuando se encuentre con Cristo. El galardón de la salvación. Quiero que forje un carácter cristiano. No que sea un niño que le digan, oye, tú eres fea, me voy de la iglesia. Eso no es cristianismo, hermanos. Quiero que forme el carácter de Cristo. Que viva la fe de la manera correcta. Yo quiero evitar que usted sea como la iglesia de Sardis. Quiero evitar que usted sea uno de las personas que hablan en Mateo 7. Y eso no se va a hacer, hermanos, si es que yo le digo mentiritas. O si le digo, no, que tú eres un hermoso cristiano. Nunca había visto a alguien tan piadoso. No, hermanos. Yo quiero que llegue usted a su vejez, a sus últimos días, y cuando mire para atrás diga, lo di todo. No que llegue a su vejez y diga,
hoy yo podría haber hecho muchas más cosas. Ahora tiene energía. Ahora usted puede caminar, ahora usted puede hablar, ahora usted puede correr, ahora usted tiene el vigor, ¿cierto?, para entregar fuerzas a Cristo, hermanos. No desperdicie esto. Yo en un momento le dije, de hecho, es uno de los grandes temores que tengo en mi vida, hermanos. Llegar a viejo, no sé, cuando el Señor me quiera llevar a mi vejez y mirar para atrás y decir, no, es que no hice nada. Eso a mí me da pavor, hermanos, y espero que a usted también le dé pavor. Eso no puede ser, hermanos. Nosotros tenemos que comprender que en este lado del mundo vivimos un cristianismo de cartón, hermanos. Cristianismo impresentable. Me gustaría que todos pudieran tener en sus bibliotecas o en su casa, porque no todos tienen biblioteca, pero por lo menos que puedan tener algún libro, ¿no? Y hay un libro que ha marcado la historia del cristianismo. Un libro que lo que nos hace a cualquier creyente que lo lee es decir, yo todavía no entiendo nada. El libro de los mártires, Leon Fox. Espero que lo tenga. Relata la vida y la muerte, o la muerte básicamente, de un montón de mártires en la historia cristiana. Tengo un fragmento que quiero leerles. Es un libro largo quizá, ¿no? Pero hay un fragmento y yo quiero que lo escuche a la luz del cristianismo que vivimos hoy día. El martirio de Ignacio. ¿Y por qué no? Nosotros tenemos un hermano que se llama Ignacio, quizás podríamos traer esto y ver cómo nosotros reaccionaríamos, ¿no?, a esa misma cruda realidad si es que lo vivimos como iglesia hoy día. Ignacio dice que es tenido en gran reverencia entre muchos. Este Ignacio había sido designado obispo de Antioquía, iglesia primitiva, siguiendo a Pedro. Algunos dicen que al ser enviado de Siria a Roma, porque profesaba la fe en Cristo, fue entregado a las fieras para ser devorado. También se dice de él que cuando pasó por Asia, la actual Turquía, estando bajo el más estricto cuidado de sus guardianes, fortalecía y confirmaba las iglesias por todas las ciudades por donde pasaba, tanto con sus exhortaciones como predicando la palabra de Dios. Así, habiendo llegado a Esmirna, escribió a la iglesia de Roma exhortándoles para que no emplearan ningún medio para librarles de su martirio. No fuera que le privaran de aquello que más anhelaba y esperaba. Él dijo, ahora comienzo a ser un discípulo. Nada más me importa de las cosas visibles o invisibles, para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manada de bestias salvajes, que la rotura de los huesos y desgarramiento de todo el cuerpo y toda la malicia del diablo vengan sobre mí. Así sea, si solo puedo ganar a Cristo Jesús. E incluso cuando fue echado a las fieras, cada vez que éstas rugían, él decía, soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. Este hombre murió, hermanos, creyente, tal como nosotros, hermanos, tal como tú y como yo. Fue comido por bestias, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque profesaba la fe en Cristo. Hoy día, bueno, pegué una repasada a la persecución en el mundo. Hoy día, hermanos, hay más de 365 millones de cristianos perseguidos en el mundo. 365 millones de cristianos en el mundo perseguidos por la fe. Eso viene siendo más o menos 20 Chiles, ¿no? 20, contando 20 veces todos los ciudadanos de este país. En el mundo. En Asia, 2 de cada 5 creyentes son perseguidos. En Corea del Norte, el país más perseguido, donde los cristianos son más perseguidos. Hoy día están en campos de concentración. Los matan, los persiguen. Los encarcelan con sus hijos. Y usted no puede levantarse en la mañana, hermano. Es impresentable. O sea, el cristianismo que hoy día nosotros tenemos debería darnos vergüenza, hermano.
No, es que no voy a predicar porque tengo que ir al mall. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué cristianismo estamos viviendo? Una vergüenza para nosotros. Y yo quiero, hermanos, de realmente que nosotros como creyentes marquemos la diferencia. No puede ser, hermanos. No voy a la iglesia porque me dolía la cabeza. ¿Para qué hablar, hermanos, de ir a visitar a los hospitales? Pues vamos a ir a predicar a los hospitales, no aparece nadie. Todos están afanados con sus cosas. No sirven ni siquiera a sus propios hermanos por flojera. No nos visitamos, ni siquiera. Oye, hermano, no tenemos. Hoy día tenemos. No somos capaces de mandar un mensaje de WhatsApp. ¿Para qué vamos a hablar de venir a la reunión de oración? Pues eso sí que es demasiado cristiano. Yo no estoy dispuesto a manejar 40 minutos para venir a orar. Hermanos, créanme que yo se los digo con mucho amor. Si hay algo que le tengo también pavor, hermanos, es que seamos una vergüenza como iglesia. No nos podemos permitir eso. No a la luz del Evangelio. ¿Cuánto dio Cristo por nosotros? ¿Un ratito? ¿Tenía cosas que hacer después de...? No, hermanos. Cristo se dio todo por nosotros. Nosotros en Cristo encontramos la luz de los hombres. Cristo para nosotros debe ser nuestro todo. Él debe determinar nuestros anhelos para el futuro. No, es que yo me quiero ir a vivir quiero ir a vivirme a Nueva Zelanda porque allá se gana mejor y aprendo inglés. No, hermano. Es decir, yo quiero servir a Cristo y si va a salir de este país, va a salir de esta ciudad, por último hágalo como misionero. Pero no siguiendo consignas, hermanos, y metas mundanas, si usted se va a morir. ¿Usted realmente cree en la vida eterna? Es una pregunta que muchos cristianos no se la hacen realmente. O realmente no creen que haya vida eterna. Porque están tan preocupados por esta vida, hermanos. Realmente, pregúntese, ¿usted cree que hay vida eterna? Porque si usted cree realmente que hay vida eterna, entonces empieza a pensar en ella, no empieza a pensar en este mundo asqueroso, por lo demás, lleno de pecado, lleno de maldad, cargando con estos cuerpos que básicamente son una lucha constante, hermano. ¿No aborrece esta carne, hermano? ¿No aborrece el mundo? Si usted está entretenido en este mundo, preocúpese, hermano. Preocúpese de verdad. Porque está perdiendo el norte. O no lo ha encontrado todavía. Hermanos, roguemos a Dios que nos ayude a vivir un cristianismo de verdad. Un cristianismo radical. Oremos al Señor. Padre amado, queremos en primer lugar dar gracias por su palabra. Y quiero pedirle, Señor, que en cada uno de nosotros, al responder esa pregunta de si creímos en vano, Señor, podamos decir que no, que hemos creído realmente en usted de manera genuina, que lo que profesamos y que lo que hacemos realmente es real. Y que podemos, de alguna manera, vivir la fe como usted nos llama. Ayúdenos a despojarnos, Señor, del yo. Ayúdenos a despojarnos de nuestras comodidades, de nuestro amor propio, Señor. Ayúdenos a poner nuestros ojos en el lugar correcto. Ayúdenos a vivir vidas que sean radicales en Cristo. Se lo pedimos, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén.